Sonido. Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? Me alegra verle. Estoy animado hoy por el tema que quiero que hablemos y animado por una razón muy sencilla, porque es que es tan práctico y tan aplicable a nuestra vida que cuando encontramos pasajes así en la Escritura, en realidad eso debe animarnos mucho, porque déjeme decir esto aquí como paréntesis antes de ingresar al mensaje. Hay cosas que requieren mayor esfuerzo para poder aplicarlas a nuestra vida, requieren un mayor entendimiento y entonces a veces como que las pasamos y no logramos vislumbrar qué es lo que Dios quiere que yo haga con esta palabra. Ahora, toda la Escritura realmente es útil para nosotros, como dice el apóstol Pablo allá en segunda de Timoteo, pero hay pedazos, partes que son un poco más como enredadas, complicadas de comprender. No por eso las dejaremos de estudiar. Ahora, el pasaje de hoy, si tú quieres y si tú necesitas saber cómo vivir y cómo luchar para ser santo, pues necesitas entender lo que vamos a hablar esta tarde. A manera personal, quizás una de las mayores cosas que a mí me ayudaron a crecer espiritualmente, y cuando digo a crecer espiritualmente no fue en un asunto de mi cabeza, sino en mi santidad, a poder ver cómo realmente el poder de Dios obra en mi vida, fue entender lo que hoy vamos a hablar, comprender precisamente que hay verdades espirituales que si yo las entiendo y las aplico, ya, voy a vencer sobre el pecado. De eso vamos a hablar esta tarde. Ahora, el título de la enseñanza es: no olvides lo que ves en el espejo. Usted sabe que los espejos los utilizamos para mirar nuestro rostro. No sé si usted sabía, pero los espejos salen de la arena. Cuando se calienta a altas temperaturas, ahí entonces usted obtiene un espejo. Pero antes usted tenía que mirarse en un espejo de agua, por eso se llamaba así, es decir, agua calmada, y usted se miraba ahí, podía ver su rostro. Luego en otros momentos se usaba plata, diferentes materiales muy bien pulidos para poder mirarse, hasta que por fin salieron los espejos que hoy día miramos, que hoy día nosotros usamos, que realmente son muy fieles, que realmente nos permiten ver todo en detalle y nos permiten comprender o más bien ver qué cosas tendríamos nosotros que corregir. Ahora, el problema con los espejos o el problema que tendríamos con un espejo es que si tú miras el espejo y luego olvidas lo que viste, pues ¿de qué sirve? Si usted se mira al espejo es para arreglarse. Digamos, usted se está ahí mirando, usted se mira aquí, voltea por acá. Si usted se está afeitando, la idea es que no se le quede ningún pedazo sin afeitar. Pero si usted mira al espejo y aún así se le queda una parte sin afeitar, como que de nada le está sirviendo. Y eso es algo que sería lo más trágico, que teniendo algo que nos permite vernos, luego nosotros olvidemos. Ahora, Santiago tiene un versículo ahí en el capítulo 1 que dice: pero sed hacedores y no solamente oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Luego dice: porque el que mira atentamente en la ley o en la palabra es como el que, y luego no la olvida y no la pone en práctica. Dice: es como el que va y se mira en un espejo, ve su rostro y luego sale a la calle y no se acuerda de nada. Dice así. De alguna manera Santiago está haciendo alusión a esta idea de mirar un espejo, pero que no sirve para nada, que nos es inútil. La palabra de Dios, según Santiago, a nosotros nos va a servir como un espejo. Va a reflejar no quizás nuestras características físicas, nuestro rostro, sino que va a fijar precisamente la mirada en lo profundo de nuestro ser. Por eso Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo. Dice: hasta los tuétanos, eso rompe todo por allá. ¿Y por qué hace eso? Porque precisamente escudriña todo. No hay nada que quede oculto ante la palabra de Dios. El mejor espejo es precisamente eso, la Escritura. Esta noche yo quiero que nos fijemos en 3 versículos de 1 Corintios 10 que giran en este sentido, y vamos a entender que, hombre, tú no puedes olvidar de ninguna manera aquello que has aprendido. No puedes olvidar mirar las cosas que están en el pasado, no en tu pasado, sino en el pasado de Israel, porque ese es un espejo que te va a alertar de lo que debieras evitar y de lo que no debieras hacer. Y si eres juicioso y sabio en aplicar esas verdades, vas a poder dirigirte a la meta que Dios tiene para tu vida bien.
Vas a llegar enterito, permítame decirlo de esa forma. Vas a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti aquí como en la eternidad. Entonces vamos a leer ahora 1 Corintios capítulo 10. Y voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13, 3 versículos, y esos 3 versículos van a ser los 3 puntos de mi enseñanza. Ahí ya le estoy anticipando a usted cómo viene siendo el día de hoy la estructura de la enseñanza. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, 12 y 13. No 10, sino 11, 12 y 13. Si no tendríamos 4 puntos, no. Versículo 11, 12 y 13. Y dice así el versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Bueno, quizás usted pueda sentirse un poco perdido porque si dice estas cosas, usted tendría que haberse preguntado ¿cuáles cosas? Bueno, tengo 2 respuestas para usted. Una, por favor, asista los días miércoles que estamos estudiando este pasaje y ahí se sabrá cuáles cosas, primera esa. Pero la segunda, pues se las voy a contar como para que no ser como tan mala gente. Mire, Pablo ha venido diciendo a los corintios que en la escritura nosotros encontramos muchos ejemplos de las cosas que debiéramos evitar, dice Pablo. Y él empieza a enumerar ahí 4 cosas fundamentales que tú y yo, o que los judíos debieran, más bien, que los judíos incurrieron en falta, y eso los llevó a fallar. Entonces estas cosas se refiere precisamente a ese pasado. Y entonces él está hablando de la inmoralidad sexual. Él dice, ojo ustedes con la inmoralidad sexual. Luego dice, ojo ustedes con la idolatría. Luego, ojo ustedes con tentar a Cristo. Y ojo con murmurar de Dios. Esas 4 cosas trajeron como consecuencia al pueblo de Israel que murieron. En uno murieron 14,000, el otro 3,000, el otro, bueno, murieron. Ahora, la implicación de lo que está diciendo Pablo es que hay cosas en la vida que yo tengo que evitar porque van a traer muerte espiritual y en algunos casos físico. Escuche eso. En algunos casos físico, directamente va a afectar nuestra vida, no solamente mi relación con Dios, sino mi salud. Entonces, esas cosas son las que se está refiriendo Pablo. Y dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo. Así que todo lo que tú y yo hemos estudiado en los versículos anteriores, a partir de esa historia de Israel, tienen un objetivo principal. Y yo quiero extender esto a algo mucho más amplio. Toda la Biblia tiene un objetivo principal para tu vida. Todo lo que está en la escritura tiene un objetivo práctico para nosotros. Y básicamente es que tú aprendas a evitar cosas que fueron dañinas para esos cristianos del pasado, cosas que significaron la muerte para muchos de ellos, pues ahora tú las tienes como un ejemplo. Y entonces aquí tú entiendes por qué el título del espejo, o por qué hablamos del espejo. Porque cuando tú lees la Biblia estás viendo espejos, no el espejo que refleja tu vida, sino espejos de otras vidas, cosas que han hecho personas que quizás en tu misma situación, en tu misma condición, tomaron pésimas decisiones y los llevó a vivir terriblemente mal o a morir muy bien. Murieron, no entraron a la tierra prometida, por ejemplo. La Biblia tiene precisamente esa capacidad, tiene precisamente esa utilidad. Para nosotros la Biblia entonces no solamente es un libro en donde encontramos las creencias fundamentales de nuestra fe, sino que en realidad es un libro donde encontramos la sabiduría para vivir. Escuchen lo que estoy diciendo. Es en la escritura, en la palabra de Dios, que tú aprendes cómo debes vivir en todas las circunstancias, en todas. Por favor, no se ponga usted muy insidioso con esto de, sí, pastor, entonces yo cómo puedo hacer un negocio según la Biblia. Bueno, hay un principio general, pero no te va a decir si es una pirámide, métase o no se meta, y ahí no le va a decir eso. Que quizás alguien como muy quisquilloso va a decir, pastor, es que me están ofreciendo algo que se llama Herbalife, ¿será que la Biblia me dice si entro o no entro? Eso no te lo va a decir la Biblia. Hay unos principios generales, pero si tú entiendes esos principios, vas a saber si te metes o no te metes. Pero es útil para todas las cosas. Por eso algunas personas que menosprecian la palabra de Dios de manera directa cuando dicen que hay cosas que son inútiles en la escritura, pues lo único que están mostrando es su ignorancia. Porque toda la escritura es útil para nosotros, toda.
Cuando algunas personas, no de manera directa, sino indirecta, menosprecian la escritura. ¿Y cómo tú la menosprecias? Cuando no la estudias, cuando no la lees, tú la estás menospreciando. Aunque tú puedas pensar que ella es un libro en donde encuentras sabiduría, pero si no la estudias, la estás menospreciando de manera indirecta. Cuando hay personas así, se están perdiendo precisamente toda esa sabiduría que es necesaria para poder vivir nosotros en este mundo. Y mire cómo nos equivocamos día tras día, cómo la embarramos, cómo nosotros metemos la pata en cosas que no debíamos meter, cuando resulta que la Biblia no lo dice. Ahí en la escritura tú encuentras. Y entonces, esa utilidad de la palabra la coloca como precisamente eso, como espejos. Cuando nosotros leemos las historias de Israel, cuando están llegando a la tierra prometida, o la historia de Abraham, cualquier historia, inclusive en el Nuevo Testamento, tú estás viendo lo que gente en el pasado hizo y tú vas a ver la sanción de Dios o lo que Dios dijo frente a eso y tú tendrás que aprender. Y Pablo precisamente les está diciendo esto a los corintios. Todo lo que hemos nosotros estudiado, todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento es para que usted aprenda. Es para que usted sea enseñado, dice, y además agrega algo ahí al final, dice, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Ahora, Pablo está hablando hace 2000 años. Si él dice hace 2000 años que ya había llegado el fin de los siglos, imagínense nosotros. Ahora, y eso le coloca una nota de urgencia a lo que está diciendo Pablo. Es decir, mirar el pasado, mirar los espejos de otras vidas, es imperativo para mí porque ahora yo estoy no con la posibilidad de esperar o tener muchas oportunidades, sino que ya está, que viene el Señor Jesús y que se acaba absolutamente todo. Esa es como el afán que está colocando Pablo en esto que viene diciendo ahora. Pensemos un poco en nosotros. Al igual que Israel, nosotros estamos en un viaje. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Primera de Pedro, Hebreos, habla que nosotros en esta tierra no pertenecemos. La misma oración sacerdotal de nuestro Señor Jesús apunta a esa misma realidad. Dice, no son del mundo, pero están, no ruego que los quites, sino que los guardes del mal, dice ahí. Entonces nosotros en este mundo, nosotros somos ajenos a esta tierra, somos peregrinos. Ahora, ¿por qué peregrinos? Porque vamos al cielo, vamos buscando la eternidad. Esa es nuestra meta final. Eso implica, mi querido hermano, que nosotros no tenemos la ideología de este mundo, porque no somos de este mundo, ni tenemos los estándares de vida de este mundo. Dos cosas en las cuales tú y yo deberíamos prestar mucha atención, que menciono así de pasada, no puedo profundizar en eso porque me desviaría del tema. Pero tú debes entender que si nosotros somos peregrinos y extranjeros, no debemos pensar ideológicamente ni tener las ideas de este mundo. Romanos 12:2 dice eso. No os conforméis a este siglo. No podemos. ¿Por qué? Porque yo no soy de este mundo. Yo voy para otro lado. Pero también mi manera de vivir debe ser totalmente distinta a lo que es la manera y el estándar de vida de este mundo, porque yo tengo una ciudadanía en los cielos, dice la Escritura. Entonces, al igual que Israel, tú y yo vamos en un camino, entrando a la tierra prometida, pasando por un desierto. Este es el desierto. Y entonces ahora tú vas a encontrar paralelos para poder aplicar muchos de los pasajes de la Escritura. En el camino te vas a encontrar enemigos, sí. En el camino te vas a encontrar que que el agua es amarga. En el camino te vas a encontrar que en unos momentos vas a tener que clamar a Dios y decirle, Señor, provee el alimento porque el pan humano no sirve y que venga maná del cielo a darte, a proveer. Tú vas a encontrar todo esto en lo que nosotros llamamos y entendemos como vida. Y entonces el paralelo que hay entre lo que está escrito en la Biblia y nuestras vidas en realidad no es distinto. Somos gente que está, igual que Israel, camino a la eternidad. Ahora, no se te olvide un detalle. La eternidad no es solamente allá. Nosotros empezamos a vivir en la eternidad aquí. Acuérdense que el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No dijo, el reino de los cielos llegará. No dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está aquí. Ya comenzó. Por lo tanto, nosotros, aunque estamos en camino, llegaremos un día a esa eternidad, ya empezamos a experimentarla.
ya empezamos a vivirla, ya empezamos a seguir en esa realidad espiritual que es el reino de los cielos. Eso hace, mi querido hermano, que nosotros tengamos que prestarle mucha atención a la palabra de Dios. Porque si al igual que Israel nosotros vamos camino a la eternidad, los peligros que les acecharon a ellos son iguales a los que nos acecharán a nosotros, y los errores que ellos cometieron, oiga, son muy posible que nosotros también podamos cometerlos. Así que esas historias para nosotros se vuelven impertinentes, muy relevantes, son necesarias para nosotros. Entonces, mi querido hermano, no sé cuál es tu reacción o tu respuesta a la palabra de Dios, a la escritura, sobre todo cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios al día, cómo haces tú esa inversión de tiempo en la palabra, en el estudio de ella, pero realmente tú deberías prestarle mucha atención. Si tú quieres evitarte líos, si tú quieres llegar sano y salvo a la eternidad, si tú quieres que tu vida aquí sea ese reino de los cielos hecho realidad, necesitas ir a la escritura y todos los días preguntarle, ¿qué me tienes que decir? ¿Qué tengo que aprender hoy? Es un asunto que se va acumulando a lo largo de los años. No sé entonces cuál será tu respuesta a eso, pero nosotros tenemos en la Biblia entonces historias que son espejos para nosotros. Ahora, hay un peligro. Mire el versículo 12, por favor. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tenemos la Biblia, que son historias para nosotros, historias que nos deben ayudar a evitar errores. Y Pablo habla de 4 errores en particular que debía evitar la iglesia. Ya los mencioné hace un momento: inmoralidad sexual, idolatría, murmuración y tentar a Cristo, tentar a Dios. Son cosas que se deben evitar porque traen la muerte. Pero hay gente que se engaña. No sé si usted ha escuchado ese cuentico, el cuento del espejito, que le preguntaban, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿No? Entonces él decía, se supone que era el más bonito. Ahora, hay una película en donde hay un monachito que le pregunta al espejito, ¿quién es el más bonito? Y el espejito pues dice la verdad y no le señala a él, y entonces él trae un otro espejito y lo rompe, así como torturándolo. Y finalmente el espejo le dice lo que él quiere escuchar. Hay gente, y aquí quiero que preste mucha atención usted, que escucha lo que dice la palabra, que lee lo que dice la palabra, pero cuando escucha y lee esas historias, piensa, a mí no me pasa. O hace la cara así, terrible. Mire, es que eso sí que fueran malos. O se atreven a decir cosas peor, es que bien brutos que sí eran. Porque ¿a quién se le ocurre que uno viendo el maná después reniegue de lo que Dios le ha dado? Hay gente que piensa de esa manera. Hay gente que cree que esas historias a ellos nunca les afectarán. Hay gente que se imagina que lo que está en la escritura son relatos trágicos y lamentables de lo que sucedió, pero ellos son como que inmunes. De ninguna manera ellos son vulnerables a esto que les pueda pasar. Ahora, la advertencia del apóstol Pablo en este punto es muy importante, porque precisamente es una de las actitudes que nosotros tenemos que cuidarnos. Ese engaño del pecado que nos hace pensar que nosotros no tenemos debilidad, que no somos frágiles, que somos inmunes en algún área, es uno de los peores engaños que podemos tener. Es más, el que ya piensa así, ya se cayó, ya la embarró, porque pensarse inmune es el primer paso para la caída más terrible. Pero hay gente que es así. Hay gente que escucha esto de la inmoralidad sexual y piensa, no, si yo ya llevo casado 30 años, eso yo ya soy inmune a eso. Sí, claro, hermano, yo he conocido cristianos y otros no cristianos que llevan 40, 50 años de casados y le fueron infieles a la esposa, y uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? No, yo ya tengo 80 años, eso ya uno no tiene ningún apetito sexual de ninguna índole, eso sufre. Sí, claro, yo también he conocido muchos que de esa edad la han embarrado. No, uno no es idólatra. No, yo no tengo estatuas en mi casa y mi corazón está solo enfocado en amar a mi Señor. ¿Cómo no? Hay gente que cree que esas historias no son para ellos.
esa gente es la que estudia la Biblia solo como un asunto intelectual, acumular conocimiento. Y entonces usted le pregunta a ellos de las historias de la Biblia y se las saben todas. Usted le pregunta detalles y se lo saben todo. ¿Cuál es el versículo más cortico? ¿Cuál es el más largo? ¿Cuál es no sé qué? Y se saben todas esas, pero nada de eso aplican a su vida, porque ellos creen que eso nada tiene que ver con ellos. Ahora, eso parte de varios engaños y tú tienes que ser consciente de esto. En primer lugar, es que uno, se nos olvida que somos humanos. Se nos olvida que la raza humana está condicionada terriblemente por el pecado. Se nos olvida que nosotros, una vez que Adán y Eva cayeron, ya todos los descendientes de ellos estamos sujetos a la maldición del pecado. Ahora, ¿qué pasa con un cristiano? Que el cristiano, una vez que nace, es libre del pecado, pero aún así su cuerpo, su carne, lo lleva, lo conduce, lo impulsa a. Cuando una persona lee las escrituras o escucha esas historias o viene y escucha que el adulterio o que la idolatría o que tentar a Cristo y simplemente cree que eso no aplica para ellos, o bueno, chévere esa historia, pero bueno, quién sabe esto a quién le servirá o a quién le caerá, esa persona se está olvidando de que es un humano. Esa persona está pensando que es quizás de otro planeta. No, ojo, ese es el engaño del pecado. Si tú eres un ser humano, eres vulnerable a cualquiera de esas tentaciones. No eres de ninguna manera invulnerable, y esa es la otra cosa la segunda cosa que nos lleva a pecar o a caer en ese error. Y es que nos creemos inmunes. No, yo ya llevo en la iglesia 20 años, leo la Biblia todos los días, eso a mí ya no me toca, a mí las tentaciones me pasan de largo. Yo soy inmune a eso. Sí. No, con el poder de Dios yo venzo esas cosas. Hay gente que utiliza el poder de Dios para esconder la soberbia que tienen y no la humildad de reconocer: Señor, guárdame. Porque efectivamente Dios tiene poder y nos librará. Pero hay gente que no reconoce eso, que no se da cuenta que son vulnerables. Creen que a ellos no les va a pasar nada. No, hay que tener cuidado. Son como... hoy día yo hablaba de unas cosas, hace unas semanas hablaba de esos juegos extremos que hoy día tenemos, ¿no? Esas diversiones extremas. Hoy día cada vez entre más extremo más nos divertimos, y es colocar la vida al borde de la muerte, porque simplemente pensamos que no morimos. Esta semana una noticia por allá en China, unas personas imagínense esto, estaban escalando una montaña que 5.000 metros o 6.000 metros, una cosa así, y todos tienen que ir con la cuerda de seguridad, la línea de vida, con su arnés, etcétera. Y esta persona le dio por soltarse la línea de vida para tomarse una selfie, se cayó y se mató. Suena chistoso eso, ¿no? Usted busque, eso fue hace 3 días. El domingo se mató, imagínense. Porque vivimos pensando que somos inmunes. Él piensa: si yo me suelto, no, yo me alcanzo a coger y eso y me salvo. Pero esa foto hay que tenerla. Bueno, hay gente que vive así con el pecado, que creen que son invulnerables, que creen que son inmunes. No importa lo que se pase por delante, no importa la situación en la que se encuentren, ellos nunca van a caer. Eso es el engaño del pecado. Y Pablo dice: el que piensa estar firme, mire que no se caiga, mire que no le pase eso, porque claro, le puede suceder. Imagínese qué cosa tan terrible. Y la tercera realidad que tú no puedes olvidar es que vivimos en un mundo en donde hay tentaciones por doquier. Las tentaciones están a pedir de boca, al gusto, al disgusto, y a lo que no tiene gusto, usted encuentra tentaciones. Por cualquier lugar usted va a encontrar tentaciones. Para todos los colores, sabores, para todas las personalidades, Satanás se ha encargado de estudiar a la raza humana y la conoce tan perfectamente que él sabe: si no me cae con esta, me cae con esta. Si no es con esta, con esta. Y si no, tengo otras 20, pero que lo hago caer, porque nos conoce. Y ha organizado un sistema que precisamente funciona perfectamente para eso, para que todos los seres humanos estén esclavos de sus deseos y pasiones. Pero hay gente que no entiende eso. Hay gente que ignora eso. Vivimos como que pensando que el mundo es amable con nosotros. Ay, el mundo es lindo, sí, ya, no, eso sí.
Satanás yo creo que hoy no nos hace nada y tenemos que enfrentarnos y estrellarnos con la dura y cruda realidad de que el mundo es opuesto a lo que nosotros somos. Terrible. Tú no puedes vivir así. Y entonces mire cómo va el pensamiento de Pablo. La escritura me muestra espejos de la vida. Que si yo miro y si yo me miro en ellos, me sirven para evitar cosas. Así que yo los miro para que no me suceda eso, para evitar esas circunstancias. Pero yo no puedo olvidar que me puedo engañar a mí mismo. Por eso el que piensa estar firme, mire que no se caiga. Porque mira al espejo, no, yo creo que todo está perfecto y no se da cuenta que tiene todos los errores. No, mírate bien. No le tengas miedo a la cruda y dura realidad. Y termina Pablo, y en este último versículo voy a dedicar un poco más de tiempo, mostrándonos cómo podemos seguir adelante. Una vez que hemos visto espejos, una vez que hemos mirado nuestra vida sin engañarnos, ahora viene para acá cómo yo puedo seguir adelante. Mire el versículo 13 y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Quizás este es uno de los versículos para mí más importantes de la Biblia. Ahora, ¿por qué digo para mí? Porque me mostró cómo vencer el pecado. Me muestra cómo yo puedo vivir en un mundo que está lleno de tentación por doquier. Me permite ver cómo yo puedo seguir adelante sin estar fracasando. Ahora, entonces, si a mí la Biblia me muestra ejemplos de cosas que debo evitar, si yo soy consciente que estoy en un mundo que es totalmente opuesto a lo que yo soy y que quiere mi caída, si esa es la realidad, que además como humano mi tendencia es a irme de bruces, tirarme allá en plancha al pecado, si esa es la realidad, ¿cómo yo puedo seguir adelante? Si hay tantos espejos que me muestran los fracasos, ¿qué me hace a mí ser victorioso? ¿Qué te hace a ti no ser como David, que cayó en un pecado terrible, quitándole la esposa a otro y matándolo? Imagínense. ¿Qué te hace a ti ser mejor que ese pueblo de Israel que viendo los milagros de Dios renegaba de Dios? Bueno, en primera instancia, es que cuando tú miras esos espejos, tú te vas a dar cuenta que no estás solo. Que las cosas que tú sufres, no eres el primero ni será el último. Por eso Pablo dice ahí en la primera parte, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Tú puedes pensar que tu experiencia es la única. Tú puedes tener la tendencia a creer que tu situación nadie más en este mundo la puede experimentar. Y si alguien la ha experimentado, es menos difícil que la que tú estás viviendo. Eso nos llena a nosotros de desesperanza, porque si mi situación es la más terrible del mundo, pues ¿quién me va a librar de esto? Me voy de narices al fracaso. Pero cuando tú entiendes que no estás solo, cuando tú entiendes que otras personas en Israel, el pueblo de Dios, grandes hombres de Dios, por ejemplo David, vuelvo a ese ejemplo, el gran cantor de Israel, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, la embarró con inmoralidad sexual. Tú dices, bueno, pues no soy el único. Sí, no eres el único. Y te ayuda a entender otra cosa en particular, que esa situación que tú estás experimentando no es la más difícil, ni la más extraña, ni la imposible, porque es común a todos los seres humanos. Todos los seres humanos atraviesan en mayor o menor grado por la situación que tú estás pasando. Y mira esa verdad tan importante. Si tú crees que tu situación es imposible y que no puedes salir de ahí, ese es un excelente engaño que Satanás quiere para que no salgas de ahí y sigas preso de esa situación. Porque cuando tú comprendes, no soy el único, ok, es común a todos los seres humanos, ya no te sientes solo. Ya te das cuenta, estoy en una
situación, estoy viviendo algo que muchos han pasado. Deja de pensar que tu situación es la más terrible. Deja de pensar que nadie te entiende, porque es que si vivieran mi vida, si se metieran en mis zapatos, me podrían comprender. Claro, quizás yo no te pueda comprender, pero hay gente que ha estado en tu misma situación y otros en peores situaciones. Así que no eres el único. Y eso ya quita mucha carga precisamente al pecado, a la tentación, porque dice, ¿todos son tentados de la misma manera? Sí, todos. Y te lleva a algo más. Jesús, nuestro Señor, que Él también fue tentado igual que tú. Alguien me preguntaba a este domingo que si Jesús es Dios, pues como que tenía ventaja, porque como era Dios, claro. Entonces Él nunca experimentó la tentación igual que nosotros porque era Dios, pero resulta que no. Si es así, no nos sirve Jesús. No, Jesús era totalmente humano, así que como humano sufrió las mismas tentaciones que nosotros. ¿Tú también puedes sentirte en eso? Reconfortado, porque puedes decir, bueno, si mi Señor pasó esto, si Él en esa situación se encontró, pero no se queda ahí el versículo, mire lo que sigue diciendo. Dice, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirlas. Y entonces en el espejo de la Biblia, tú ves la fidelidad de Dios en dos sentidos. Primero, la fidelidad de Dios es notoria en que Él no permite que seamos tentados en cosas que son insuperables. Eso para mí fue la panacea, hermano. Cuando yo entendí esto dije, así que yo puedo vencer el pecado. Sí, listo, entonces voy a vencer el pecado, punto. Porque si nada es más fuerte que yo, el problema con el pecado es que yo lo quiero hacer, no que Él me domine totalmente. Y quiero extenderme un poco en eso para que tú lo entiendas. Un engaño de Satanás con respecto al pecado es que la tentación es insuperable. Es que si tú caíste en tentación, no, ya la embarró, hermano, porque ya usted es tentación, pum, ya la embarró, eso ya no hay salida. Ya que usted se metió en esa, eso ya murió, ya cayó. No, José solo hubo uno. Usted ya se le aparece la esposa de Potifar. Usted, créame que esa vieja se le tira encima y usted cayó ahí. Ese es el engaño de Satanás. Porque él quiere llevarnos a pensar que nosotros de ninguna manera podemos vencer. Pero mira la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué es? Dios es tan maravilloso con nosotros que Él no permite que una tentación sea dada a nosotros que sea imposible de superar. Y tú tienes que mentalizarte de eso hoy. Tú tienes que decir, o sea que yo voy a ser tentado, sí, pero yo puedo vencer, sí. Tú tienes, por la fidelidad de Dios, la posibilidad de decirle al pecado no y ser victorioso. Por lo tanto, si has caído en pecado y si has fracasado, tienes que ser consciente es que tú mismo no has entendido lo que Cristo ha hecho en tu vida y la fidelidad de Dios que dice, tú puedes vencer eso, tú puedes seguir adelante. Esa es la fidelidad de Dios. Mira, no solamente es que Dios camina con nosotros en la experiencia de Jesús cuando fue tentado, sino que además nos lleva a entender, oiga, yo puedo vencer esto. Yo puedo ser como José, salir corriendo. Sí, claro. Tú puedes ser como el Señor Jesús en todas las cosas y vencer el pecado. Esa es la fidelidad de Dios. Pero la segunda cosa en que tú entiendes la fidelidad de Dios, no solamente es que Él no permite que tú seas tentado en algo que sea superior a tus fuerzas o insuperable, sino que además Él te provee una salida. Salidas. ¿Cómo salidas? Dios nos ha dado en primera instancia el Espíritu Santo. Y si Dios está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? A veces usamos esos versículos para los ladrones o para esas cosas. No, úselo para vencer el pecado. Eso sí es difícil, hermano. Úselo para vencer su lengua. Ahí sí está complicada la cosa. Un ladrón, pues, hermano, salga corriendo. Pero vencer, por ejemplo, la ira, los malos pensamientos, para eso necesitas el Espíritu Santo y lo tienes.
Usamos Filipenses 4:13 en los equipos de fútbol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ganarle hoy. Ay, a ver. ¿Qué tan mal utilizado ese versículo? ¿Por qué? Porque en realidad ese versículo debe ser empleado para la lucha contra el pecado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no voy a caer. No voy a caer. Y entonces la fidelidad de Dios te dice, puedes vencer, pero además te da salidas. Primero el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo coloca algo en nosotros que se llama dominio propio. Entonces tú puedes decirle no, aunque tu mente, tu corazón como que te impulsen, como que usted diga tengo ganas, usted va a poder decir por ahí algo, le dice no lo haga. Y usted se va a poder controlar y usted estará ganando la victoria. Esa es la fidelidad de Dios. Esa es la bondad de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Y mire, qué maravilloso es esto. Que nosotros en medio de las situaciones que atravesamos, en medio de las situaciones con las que luchamos, podamos ver que Dios es fiel. Así que tú puedes decirle no, puedes vencer. Y Dios también te da la oración. Ora. ¿Estás tentado? Ponte a orar, hermano. Yo se lo digo por experiencia. En el momento en que yo entendí estos versículos y dije, bueno, esa es la manera, empecé entonces a creer esto, a declarar esto en mi vida, a decir, Señor, no hay ninguna tentación que yo no pueda vencer. Y cuando se venía la tentación, yo me ponía a orar, hermano, y solo decir, Señor Jesús, ayúdame, por favor, guárdame. Eso era como cuando uno echaba veneno y salen a correr las cucarachas. Tal cual. Yo he tenido esa experiencia. Pero ahí lo dice la Biblia. Él nos da la salida. Te da la misma Biblia para que tú puedas fortalecerte en ella. Te da medios para que tú puedas salir. Mire, generalmente cuando uno va a tener un arranque de esos de ira, uno tiene un segundo de lucidez. Antes de que usted explote, usted tiene un segundo de lucidez y usted dice, sí, lo hago, no lo hago, y de repente usted toma la decisión. Así que me importa ya. O si usted fue muy inteligente, usted dice no, y no lo hago. Usted siempre tiene ese momento de lucidez. Ese momento de lucidez es el Espíritu Santo diciéndote, puedes vencer. Vence, vence. Y hermano, no importa la situación que tengamos, podemos vencer. No importa la situación en la que nos veamos envueltos, podemos ser más que vencedores. No estamos solos. Esto no es extraño a los seres humanos. También así como encontramos hombres que han caído en la Biblia, encontramos hombres que han sido victoriosos. El mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús. Él. Así que tú puedes vencer. Pero escucha esto. Y vamos a concluir la enseñanza pensando en esto. Quizás has caído horriblemente, pero Dios te está mirando no para condenarte. Dios te está mirando para decirte, yo ya te he dado todos los elementos. ¿Por qué sigues cayendo en esto? ¿Por qué sigues tropezando con esto mismo? Cuando tú ya tienes el poder para vencer, tú ya tienes la posibilidad de salir adelante, ¿por qué sigues fracasando? Ahora, nuestro Dios es tan maravilloso. A veces nosotros nos imaginamos y nos pintamos un Dios cruel que nos va a juzgar y ya la embarré y ya estoy en el infierno, ya vuelo a asado, etcétera. Uno empieza como a pensar así, cuando resulta que no. Mira, nuestro Dios es tan amoroso, tan maravilloso, que sabe que hemos de fracasar. Él no lo quiere, pero sabe nuestra debilidad. Y aún así Él dice, levántate, vamos, yo sigo aquí, puedes vencer. Mañana puedes ser victorioso. Mañana es el primer día de tu nueva vida. Mañana es el día en que tú no volverás a esta situación. Sigue adelante. Vamos, levántate. Ese es nuestro Dios. No un Dios que nos juzga y nos condena. Gracias a Dios, nuestro Dios no es como somos nosotros. Nosotros acabamos con todo. Me rompió, me traicionó, me lastimó y ya se acabó. Dios no. Su amor es eterno. Pero nos ha dado en su fidelidad las herramientas. Mira, estos versículos para mí son preciosos. Ahí le estoy revelando los secretos de santidad de mi vida personal.
Cuando yo entendí esto dije, ay, oiga, si hubiera entendido esto antes, yo creo que Dios decía, pues antes. Pero bueno, llega un momento en que uno presta atención a esas cosas. Y solo es eso, si tú logras ver que Dios está contigo, que puedes vencer, que hay salidas para eso, verás en esas historias del Antiguo Testamento las cosas que debes evitar, y cuando se te presenten ya sabes lo que viene y puedes decir, no, en esta no caigo, esta ya me la sé, aquí no, a otro con ese cuento, no me va a meter usted aquí esta mentira, este engaño, y vas a ser victorioso, vas a ser vencedor. Que Dios nos ayude, amén, a apropiarnos de esto en nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Adoro y te alabo por tu fidelidad. Tú has sido fiel, Señor. En todo has sido fiel. En enviar a tu Hijo a morir por nosotros, pero también en darnos las salidas para no caer, en darnos la posibilidad de entender que tentación o situación o circunstancia no es más fuerte que nosotros y que podemos ser victoriosos. Ahí está tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que estas palabras que hoy hemos estudiado, en lo que hemos meditado, queden en las mentes y sobre todo en los corazones de mis hermanos. Que ellos puedan meditar en esto de aquí en adelante y se convierta en su estándar y modelo de vida. Son más que vencedores, somos más que vencedores porque te tenemos a ti, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades, te lo suplicamos, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, gracias, porque en ti tenemos no solo la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos la plenitud. Eres tú nuestro todo, Señor. Gracias, Padre, te adoramos, Señor. Amén y amén.